Saludos, guerreros y guerreras de los juegos retro. Hoy nos adentramos en el mundo del caos pixelado y la violencia desenfrenada con la legendaria Kabuki EC. Prepárense para una experiencia que desafiará todas las expectativas mientras exploramos este juego de arcade único, repleto de sangre, acción y un toque de ese humor extravagante que solo los juegos de los años 80 pueden ofrecer. Así que afilen sus katanas, agarren sus joysticks y prepárense para un viaje salvaje lleno de giros y vueltas en el mundo del gaming arcade. En los 80, Taito sacó un montón de juegos de monedas populares, sobre todo de disparos, puzzles y plataformas. Sin embargo, sus juegos de pelea, cuerpo a cuerpo, no estaban entre los mejores. Kabuki Z es uno de ellos. Desarrollado por Kaneko, famoso o infame por Galspanic, se puede describir mejor como un hack and slash. La secuencia introductoria da una buena idea del contenido del juego. Un hombre comete seppuku y detrás de él nuestro héroe samurái con su katana. El samurái le corta la cabeza mientras las puertas de papel de arroz se cierran, la sangre resultante salpicando sobre ellos y formando la Z en el título Kabuki Z. Encantador, el juego es una visión oscura del Japón feudal, no muy diferente del Genpei Tumaden de Namco y sus samuráis no muertos. La violencia sangrienta mostrada en la introducción, aunque no alcanza los niveles de Splatterhouse, que apareció en las salas de juego ese mismo año. Es un gran componente del juego en sí mismo. Los secuaces se convierten en salpicaduras de sangre cuando la katana del héroe los golpea, y los jefes son desechados de maneras horripilantes cuando su energía cae a cero. El primero, un samurái estilo shinobi en armadura completa, se arrodilla y le cortan la cabeza. El segundo se reduce a un esqueleto. Un subjefe se cubre de protuberancias y luego implosiona al estilo puño de la Estrella del Norte. Y así sucesivamente. La segunda mitad de la etapa 2 tiene muchos restos humanos en el suelo y cuerpos colgando en el fondo. En cuanto a los controles, un botón ataca y el otro paraliza. Mover el joystick mientras se sostiene el segundo botón ejecuta un paro alto, medio o bajo. Presionar los dos botones al mismo tiempo hace que el héroe dé una voltereta que cubre aproximadamente una pantalla y media. Y hay exactamente un punto al final del juego donde saltar. Es obligatorio. No hay movimientos especiales, ni otras armas, ni entornos destructibles, ni juego simultáneo para dos jugadores, ni una historia, ni siquiera vidas extra o puntajes altos. Puedes ingresar tus iniciales, pero solo muestra qué nivel alcanzaste. Solo largas franjas de terreno con enemigos y un jefe armado con armas frías al final. Es todo extrañamente minimalista, incluso para un juego de 1988. Los varios secuaces no representan ninguna amenaza y mueren de un solo golpe, dejando atrás objetos usados para rellenar la barra de energía antes de enfrentarse a los jefes y subjefes. De eso se trata el juego, duelo con los jefes, esperando el momento adecuado para golpear y parar sus golpes hasta que su defensa caiga nuevamente, enjuagar y repetir hasta que uno de los dos sea derrotado. Curiosamente, el arma de quien esté perdiendo energía cambia de color según su salud, primero parpadeando en rosa y luego volviéndose rojo. El aspecto de duelo del juego podría haber sido interesante si estuviera bien implementado, pero lamentablemente no fue el caso. Por ejemplo, parar un golpe o ser herido varias veces, seguidas a veces, deja al héroe aturdido por un par de segundos, algo que parece que nunca le pasa al oponente. Además, su IA es inconsistente. A veces parece poder predecirlo todo, cuando en otros casos se obsesiona con saltar, dejando la guardia abierta para los ataques. El sistema de parada también queda casi sin usar, porque el combate es demasiado rígido y confuso para predecir con precisión los golpes del enemigo. Por lo general, la mejor estrategia es golpear y correr. Solo tienes una vida, y si mueres, debes volver a hacer el nivel con tu próximo crédito. ¡Que te diviertas! Para ser justos, el juego es bastante corto, así que no hay mucho más que se pueda hacer. Si logras sobrevivir, las cosas toman un giro extraño desde el jefe de la tercera etapa. Luchas contra una especie de ogro que explota al ser derrotado, liberando a dos gemelas kunoichi. Después de deshacerte de ellas, el samurái inexplicablemente se convierte en un guerrero bárbaro con espada y escudo. Y la siguiente área es por alguna razón los pasillos a cuadros de un castillo occidental, lleno de piezas de ajedrez que se transforman, algunas de las cuales están en llamas. ¿Qué?
después de haber evitado algunas arañas que caen y destruido a algún tipo de gladiador escondido en una pieza de ajedrez más grande. El bárbaro enfrenta el cuadro de un caballero con armadura y lanza que cobra vida. El cuadro, es decir, la siguiente y última etapa tiene un sabor árabe egipcio, con secuaces ahora capaces de parar golpes después de haber masacrado al último enemigo. Un genio de 4 brazos, el juego pasa directamente a los créditos de staff. Hurra por el inglés, mal traducido. Ni siquiera se molesta con un "felicidades" o algo así. Los gráficos son decentes para 1988, con grandes sprites y fondos detallados, como el dragón al final de la tercera etapa, que también aparece cuando comienzas el juego, pero cuyo propósito nunca queda claro. Es una lástima que los sprites apenas estén animados y parezcan deslizarse por el suelo, aceptable para las piezas de ajedrez, pero parecen estúpidos para todo lo demás. Es especialmente hilarante ver a nuestro héroe deslizándose de rodillas mientras está agachado. La música es totalmente poco notable y los varios efectos, risas, gruñidos y gritos, son muy molestos. Kabuki Z es un título extraño, corto e implacable, que se siente incompleto y además del subjefe de la etapa 1, en realidad no tiene nada que ver con el Kabuki. Nunca fue lanzado fuera de las salas de juego de ninguna forma por Taito, pero algunas fuentes informan que iba a ser portado al Sega Mega Drive bajo el título Tenku Resuden Musashi. Curiosamente, el mismo año Taito hizo otro juego de monedas de pelea inusual, Kuri Kinton, que consistía en un héroe solitario golpeando toneladas de secuaces con un solo puñetazo y luego luchando con subjefes y jefes mucho más difíciles. Aunque solo era un juego promedio, era mucho mejor que este desconcertante desastre. Y así llegamos al final de nuestra odisea a través de Kabuki Ezea. Ha sido un viaje lleno de momentos épicos, risas y sí, un poco de frustración, pero no es esa la esencia de los juegos clásicos de arcade. Desde los duelos sangrientos hasta las transformaciones inexplicables. Este juego nos ha mantenido al borde de nuestros asientos en cada momento. Así que, queridos amigos y amigas de los videojuegos, hasta la próxima aventura. Mantengan vivos esos espíritus arcade y recuerden, nunca dejen de jugar.